Marcho de esta tierra, cuando te volveré a ver, y aunque me encuentre muy lejos, contigo yo soñaré otra vez. Si me marcho de esta tierra, cuando te volveré a ver, y aunque me encuentre muy lejos, contigo yo soñaré. Vaya xangada, Laudi. Oye, Emilio, Vaya xangadina. no pero esperaba yo menos de ti. Emilio, voy a llamarte ahora el ruiseñor De los tornillos. de los tornillos. Porque tú ya es mecánico, aunque cantes. Sí, hombre, sí. En el año 1978 empecé reparando trastorinos. Los 80 hice, por los años 80 las primeras facturas, todavía conservo alguna. Y mira tú, qué tiempos. Después, ¿con qué años empezaste a cantar? Hombre, a cantar, cantante fui siempre tú, pero bueno, cantar, empecé ya después de ya mayor. Siempre me gustó mucho el acordeón y tocar la filarmónica, andaba con la armónica tocando algo cuando cuidaba las vacas de peguaje. Pero bueno, no sé qué años exactamente, pero empecé con un amigo aquí de Boal que murió el hombre, que llamaban Jorge Romero. Y tuve con él varios años, no recuerdo exactamente, pero tuve bastantes años. Y ya hiciéramos un par de CDs de canciones propias, todas del concejo, ¿eh? Y después empecé con Alejandro, pues al año siguiente toqué algunas fechucas solas. Alejandro ya nos conocíamos de ir a clase de acordeón. Quizás el último puerto donde me espera la muerte, pero dejar de quererte, ni muerto, mi amor, ni muerto. ¿Y ahora sigues todavía en activo? ¿Sigues teniendo fechas? Que sí, hombre, que sí, por el verano ahí, sobre todo los meses de verano, junio, julio, agosto y parte de septiembre, Coño. pues movémonos por ahí, sí, hacemos 20 y pico fechas aquí en Boal, 25, 28, en el concejo de Boal, ¿eh? Dicen que nadie es profeta en su tierra, nosotros por aquí funcionamos bien. Pero después tenemos algo para Villallón, y por ahí, pero donde más, quizás más vamos, es al suroccidente. Tenemos por ahí Ibias, Negueira de Muñiz, Marentes, toda esa zona. Y después Fonsagrada y alrededores y hasta Lugo. Por ahí encántales la música que hacemos. Y se ven las mulleronas como ruedan el vestido. ¡Wow! De maravilla. Sí, dice, pues ya no voy a salir más en todo el invierno, porque mira, para nada, vamos a ir a cenas baile, por ir a los restaurantes y no merece la pena, pero al final es que llevas 15 días o un mes sin salir y dices, coño, pues había que salir porque de paso entrenamos y no sé lo que es, pero es un gusanillo ahí que te pica, que te gusta y no puedes vivir casi sin ello. Mari, ¿el de pequeño cómo era? ¿Oh? Íbamos con las vacas Travieso. cuando éramos pequeños, yo llevo 6 años, y con lo del castaño sacaba lo que decimos aquí una xipra, era una corneta. Sacaba en abril, sacaba el castaño y hacía tirali, 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 y ya tocaba. Tocaba Congratulation, lo que le daba la gana. Congratulation. Luego, fue mi padre para Alemania y le trajo una flauta, de esas, una armónica así. No, era una melódica. Bueno, lo que fue así. Él tocaba con una palla de trigo. Oye, ¿a ti te gusta el flamenco también? Bueno, sí. ¿Dónde lo escuchabas, el flamenco? ¿En casa? Ah, en casa, de toda la vida, en la radio. Pepe Pinto y... Sí, aquellos programas que había también de España para los españoles, bueno, de Luis Lucena, todo aquello. Es que yo soy del siglo pasado, seguro que como tú. Yo también, sí. Sí, claro. Mira, ahí coincidimos, sí. Cántame un poco de flamenco, anda. Y flamenco que te voy a cantar. Quieras. ¿No? Salamanca bendita, por ejemplo. Vaya. Salamanca, tierra mía, Ole. con arte y sabiduría eres joya sin igual. Tu brava ganadería tiene casta y alegría en la fiesta nacional. Hay un gitano, que va por el mundo entero, cantando de soberano, con el sombrero en la mano, con alegre predonero. La gente por aquí pues le gusta mucho, sobre todo gente mayor, matrimonios, tal. Gente mayor no tan mayor, pero bueno,
No me refiero a juventud, me refiero a más gente ya de 50 años, 40, 60. Le gusta mucho el paso doble, la cumbia, alguna bachata, el vals. Normalmente nos movíamos por esos tipos de música todos y bien, la gente responde muy bien. Ahora preséntame al acordeonista que tienes hoy aquí, Bueno, Sergio, pues ¿qué es tal? amigo mío de hay muchos años. ¿De dónde es, Sergio? Yo nací en Eirías, Villallón. Ajá. Y bueno, viví ahí toda mi juventud hasta los 14, 16, 18 años. No me recuerdo ahora. Que empecé a salir a trabajar fuera y acabé viviendo en Gijón. Metí a su funcionario, que eso sí que funciona al lado de... No soy funcionario, no. A todo más llegué a ser contratado laboral de la administración, pero funcionario. Bueno, no está mal. Sergio, lo del acordeón en esta zona, estamos cansados de preguntar, cansados de querer saber por qué, pero tanto arraigo el acordeón aquí en el suroccidente. Vamos a ver. Y imposible pensar en esto. Vamos a ver, voy a tratar de resumirlo lo máximo posible. Por favor. El acordeón es un instrumento que se inventa en 1829, en Viena. Al principio solamente daba acordes, no daba notas sueltas en la mano derecha. No había botones en la mano izquierda. Después se fue progresando hasta llegar al acordeón que tenemos hoy en día, que te da notas sueltas en la mano derecha y notas sueltas en la mano izquierda si quieres. O sea, que hoy puedes tocar cualquier pieza de concierto clásica que puede tocar el piano, la puedes tocar con el acordeón. Lo único que necesitas es un buen acordeonista. Al principio, cuando el acordeón empezó a estar de moda, pues empezó a venir, no sé si con el acordeón o sin el acordeón, la moda de los bailes agarraos. Ajá. Entonces, hasta esa época, todos los bailes eran sueltos, jotas, en fin, todo lo que había era todo bailes sueltos. Y entonces, cuando vienen los bailes agarraos, pues la moralidad bien pensante, entre comillas, se opone, y claro, la Iglesia a la cabeza. Entonces, se pusieron contra el acordeón. Había un cura vasco que decía que el acordeón que era el impernuco auspoa, que quiere decir el fuelle del infierno, que con sus movimientos exóticos pervertía la juventud de tal manera que se comportaban mucho peor que en cualquier sociedad precivilizada. Vaya por Dios. Entonces, a pesar de eso, el acordeón gustó tanto que la gente siguió pidiendo el acordeón y entonces el acordeón rompió con todo y al final se acabó imponiendo. Empecé a tocar música como aficionado y al tocar música como aficionado, pues un amigo mío, que fue profesor mío también, tenía una grandísima biblioteca en casa, me propuso escribir un libro y entonces investigamos para escribir un libro sobre la música del acordeón en Asturias. Y bueno, ahora pues me quedó en la boca de buen gusto y seguiré investigando. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tipo jazz, ya que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última.